unidad sexta, con la cual culmina esta unidad, ya aprestándonos a la finalización de nuestro semestre y cumpliendo con lo que corresponde a la semana 12 de nuestra formación, la 12ª semana. Así es que todos saben que nos acercamos raudamente a ese final. Todo en la vida tiene su final. Y hoy nos toca hablar de los despidos nulos, incausados y fraudulentos. Esta es una lección complementaria a la que tuvimos la clase pasada y seguramente es un acicate para la comprensión de algunos conceptos colaterales que todavía están subyacentes y que seguramente han logrado pues integrar a propósito del video cuyo control vamos a desarrollar como siempre en los últimos minutos de nuestra asignatura. Entonces, siendo ese el compromiso, señoritas y señores estudiantes, pido su atención, su mayor concentración para el desarrollo de este tema que no es muy complejo, tampoco es muy extenso, pero puede tener algunas bifurcaciones, razón por la cual suplico de modo reiterado, ¿no? Todo lo mejor de ustedes a fin de comprender este tema. Muy bien. Tenemos enfrente la siguiente diapositiva que nos habla del despido nulo desde la perspectiva del profesor Luis Nava, que dice lo siguiente: despido nulo es el acto unilateral del empleador mediante el cual éste cesa a su trabajador, constituyendo el motivo del mismo, del despido, lesivo a un determinado grupo de derechos fundamentales que se encuentran regulados taxativamente en el artículo 29 del Decreto Supremo 0397-TR. Este despido tuvo su nacimiento legal en la dación del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo, a fin de proteger al trabajador de los actos de discriminación laboral y de vulneración de derechos fundamentales. Este encuadre teórico, señoritas y señores estudiantes, nos permite afirmar varias cosas. Y vamos desgajando, vamos analizando este acercamiento desde sus componentes. Lo primero, entender que todo despido, no solo el despido nulo, es un acto unilateral. Entonces, la característica diferenciadora del despido nulo no va a estar en la unilateralidad, porque todo despido como decisión patronal de desvinculación es unilateral. Como han podido verificar en el ámbito del video, pues a ningún trabajador se le toma el parecer sobre el tema de su despido, porque será evidente que la respuesta del trabajador ha de ser negativa, que ningún trabajador va a estar contento, ¿no? A propósito de que haya sido materia de un despido. Y por ende, cualquier conversación en relación a ese tema, salvo que de por medio estuviese una tratativa material, va a carecer del interés del trabajador por la connotación, digamos, moral y patrimonial que trae consigo cualquier decisión unilateral del empleador de resolver el vínculo laboral. Entonces, el hecho de decirnos que es un acto unilateral no nos dice nada, ¿no? Le está poniendo una raya más al tigre sabiendo de que todos los despidos son unilaterales. Nos dice además, mediante el cual o sea, el empleador, cesa a su trabajador. Pues bueno, el propósito del despido es ese, ¿no? El propósito del despido es desasociar al trabajador, ¿no? De su núcleo de empleo, de su nicho de empleo, por decisión del empleador. O sea, es el empleador el que toma la decisión de no contar más con los servicios del trabajador. Constituyendo el motivo del mismo, del despido, se explica el profesor Nava, lesivo a un determinado grupo de derechos. Aquí sí tenemos un contenido diferenciador de distancia respecto de los componentes adicionales. Entonces, sucede que el despido nulo lo que va a perseguir, ¿no? Es la sanción, o sea, porque el despido va a ser nulo en la medida en la cual confrontemos esa decisión unilateral que haya tenido por objeto o por propósito, ¿no? Lesionar derechos fundamentales de un grupo de trabajadores. Vamos a ver más adelante, ¿no? Trabajadoras en gestación, personal con habilidades diferentes, segmentos sociales, poblaciones vulnerables, situaciones étnicas, sexo, religión, condición,
Entonces, incluso cuestiones implicantes muy propias del empleo, tales como dirigencia sindical o promoción de organizaciones de trabajadores. Cuando estamos ante un escenario donde la verdadera razón del despido es esto de la afectación de algún derecho fundamental de algún grupo ocupacional, nos aproximamos ante un despido. Pero llamará la atención que el profesor diga por qué, ¿no?, subyace una verdadera razón. Quiere decir que en adición a la razón real, objetiva, a la razón medular que atinge la norma, además existe el constructo de una razón formal, por así decirlo. Y la respuesta es afirmativa, sí. Nadie en su sano juicio pues va a cursarle una carta de despido a un trabajador y le va a decir, oiga, lo estamos echando del trabajo porque usted es afrodescendiente. O lo estamos echando del trabajo, no, porque usted es homosexual. O la estamos echando del trabajo porque está en gestación. Habría que estar realmente alterado, enajenado en términos mentales, para echar mano de un argumento tan pueril, ¿no?, tan deleznable, ¿no?, tan antijurídico, como basamento de una decisión de esta magnitud. Entonces, el empleador lo que va a hacer es disimular esa decisión. Va a arroparla de otro elemento, va a agazaparla, y afirmará pues que el trabajador ha incurrido en abandono, ¿no?, que no viene hace 4 días, ¿no? Dirá que el trabajador ha incurrido en faltamiento de palabra en contra del empleador, o que el trabajador de pronto se ha ido apropiando sistemáticamente de bienes de la empresa. O sea, va a intentar justificar la verdadera razón del despido mediante un ropaje, un disfraz, ¿no?, de algo que tenga una connotación diferente. Siendo esto así, ¿qué complejo será? Pues, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, que el empleador tenga que esforzarse para aparentar una situación inexistente, y qué complejo desde el punto de vista jurídico para el trabajador tener que alcanzar, ¿no?, como fundamento, tener que desarrollar una teoría del caso donde las razones expuestas son expresas, pero las razones reales son implícitas, son tácitas, y tendrán que acreditarse mediante un ejercicio probatorio superlativo. Las causales están mencionadas en el artículo 29, las vamos a estudiar en la clase de hoy, el artículo 29 del Decreto Supremo 0397-TR, ¿no? Y menciona que en su génesis estuvo el tratamiento original que el Decreto Legislativo 728, ¿no?, o sea, la Ley de Fomento del Empleo, le dio a esta forma de desvinculación, ¿no? Y además la reiterancia en la definición de que este propósito es el protector para el trabajador, ¿no?, de aquellos actos lesivos de discriminación laboral y de vulneración de derechos fundamentales. Muy interesante entonces lo que la doctrina nos plantea en relación a este primer ítem que hemos mencionado. Veamos entonces ahora las causales, y a partir de ellas la explicación que le corresponde desde el punto de vista exegético. El literal A del artículo 29 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 0397-TR, dice lo siguiente: no será nulo el despido que tenga por motivo A, la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales. Pero no le parece pues al empleador que ese trabajador esté afiliado a un gremio o que esté participando en las actividades de ese gremio. Entonces va a arremeter contra él desde un punto de vista formal, ¿no es cierto?, imputándole otras cosas, no su pertenencia al sindicato, no su afiliación, imputándole cosas diferentes, siendo misión de la defensa del trabajador, si es que termina siendo despedido por este motivo, demostrar ante el juzgado que ha de procesar este tema que la verdadera razón del despido es el acto discriminatorio y no aquel
que estamos estudiando o que estamos analizando desde el punto de vista fundamental. En el literal B nos dice que será nulo el despido por ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. O sea, miren, ni siquiera estamos hablando de alguien que ya ostente dirigencia, sino el solo hecho de ser candidato a representante, ¿no? Ostentando esa condición, o la sobreviniente, ¿no? ¿Se entiende? La eventual elección, y que ese sea el motivo por el cual el trabajador es desvinculado, ¿no? Razón por la cual tendrá siempre, ¿no?, que esta razón subyacente salir a flote, porque quedará claro que el empleador está invocando una razón totalmente diferente para su decisión de despedir. En el literal C, el fundamento es presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador. Una queja administrativa, ¿se entiende, no? O ser parte demandante en contra del empleador en un proceso en materia de trabajo. Dice que se tendrá que impulsar ante las autoridades competentes. Pues si es administrativo el encuadre, pues será una queja en ese plano. Pero si es judicial, seguramente estamos hablando de una demanda que en su defecto tendrá la instrumentación correspondiente, ¿no? Dice, salvo que configure la falta grave contemplada en el inciso, ya sabemos propiamente literal F del artículo 25, ¿no? Salvo que se trate de lo establecido en el literal F del artículo 25, ¿no? Que nos ubica en la situación de los faltamientos de palabra, ¿no? De los actos en contra del empleador a partir de afirmaciones calumniosas o cosas de ese orden, ¿no? Donde más allá que estemos en el escenario judicial o administrativo, el contexto es otro y cambia por el mérito de lo que estamos exponiendo. Vamos con el literal D. Nos dice la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. Más allá de que los procesos que tienen que ver con despidos nulos también son conocidos como procesos por despidos discriminatorios o por discriminación, pues queda claro que la discriminación en términos específicos, no generales, porque en términos generales abarca todo lo que estamos estudiando, alcanza además, ¿no?, a aquella discriminación vinculada a razones de sexo, raza, religión, opinión o idioma. Muy bien. Y ya hemos dicho de que en relación a todo esto, no podemos sino entender de que el ser humano es una unidad compleja, ¿no? El ser humano es probablemente el resultado más superlativo de la evolución o de la creación, o sea que consideremos los términos de una, de otra o de ambas, ¿no? Y que en todo caso, desde el punto de vista estrictamente humano, todos los seres que tenemos o ostentamos esa calidad en esta vida, demandamos el mismo respeto de nuestros semejantes, ¿no? O sea, y que no hay una razón que justifique ese factor diferencial, así se trate de la religión, así se trate del idioma, de la raza o el sexo. Tengamos presente que como nota curiosa, ¿no?, el hecho de considerar que durante la Segunda Guerra Mundial los experimentos del inefable Joseph Mengele durante la época de los campos de concentración en Alemania demostró con absoluta propiedad que debajo de la epidermis todos los seres humanos somos iguales. Debajo de la piel no hay ser humano que sea distinto a otro, es exactamente lo mismo. Entonces, discriminar, que consiste en hacer diferencias donde la ley no las hace, automáticamente compromete aquello que estamos tratando de explicar en este apartado, ¿no? El hecho de que el despido será nulo cuando se haga ese esfuerzo por encontrar diferencias donde la ley no hace diferencias entre las personas.
En el literal E se nos habla del embarazo, ¿no? El embarazo genera un despido nulo, el embarazo en las trabajadoras, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación. Dice la norma dentro de los 90 días posteriores al parto. O sea, bueno, si es que la licencia se va a tomar 45 días previos y 45 días después, pues ahí están los 90 a los que se hace referencia, ¿no? Muchas trabajadoras optan por laborar hasta el momento del alumbramiento, entonces los 90 días se gozan a posteriori. Incluso con las modificaciones que algunas normas han introducido en la eventualidad de que la licencia se considerase por un plazo mayor, ¿no? O sea, aspecto a ser tenido en cuenta por cada uno de ustedes. Se presume, dice, que el despido tiene por motivo el embarazo si el empleador no acredite, en este caso, la existencia de causa justa para despedir, porque pudiese ser que la trabajadora, además de estar embarazada, hubiese incurrido en una falta grave que justificase la respuesta del empleador en esos términos, ¿no? Lo dispuesto en el presente inciso, entendamos literal, es aplicable siempre que el empleador hubiere sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido, ¿no? Y esta situación no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa. Aprovecho para explicar algo porque hasta en predios jurídicos surge la confusión entre los términos enervar y exacerbar. Enervar es anular, señoritas y señores estudiantes, ¿no? Enervar es disipar los efectos de algo. Mientras que exacerbar es poner en grado superlativo el ánimo de alguien para efectos de su reacción, ¿no? Dice, los insultos exacerbaron los ánimos, o sea, los insultos pusieron el momento tenso a tal nivel que casi se van a las manos como resultado. Entonces, no es lo mismo decir enervar que exacerbar, y tampoco es válido utilizar el término enervar cuando en realidad lo que se quiere decir es exacerbar, porque cada uno tiene un significado diferente, más allá de que estemos ante dos verbos que suenan parecidos. Entonces, en este caso, cuando la norma en su parte final nos dice, ¿no?, que este inciso, o sea, este numeral es aplicable siempre que el empleador hubiere sido notificado documentalmente el embarazo, o sea, que se le hubiese dicho por escrito, ¿no?, que se le hubiese comunicado por escrito, porque tampoco el empleador es llamado a ser adivino, ¿no?, y a suponer de que la trabajadora está embarazada. No cualquier abultamiento abdominal va a entenderse pues como gestación, ¿no? Entonces tendrá en todo caso que la trabajadora comunicar instrumentalmente a su empleador que está en periodo de gestación. Y además que eso tiene que ir de la mano de la información clínica correspondiente, ¿no? Porque si bien es cierto, la gestación no es una enfermedad, no es una patología, pero en todo caso el tratamiento de esta situación le corresponde pues al Seguro Social, ¿no?, como parte de la prestación de servicios que competen a los trabajadores, ¿no? Y dice que haber sido notificado documentalmente el embarazo en forma previa al despido, o sea, haberle avisado antes del despido que la trabajadora estaba embarazada. Y ello no desaparece, no disipa, no anula la facultad del empleador de despedir por causa justa. O sea, que pudiese ser que, si bien es cierto, la trabajadora esté pues en estado de gestación, no quiere decir que no haya podido incurrir en faltamiento de palabra o en abandono de trabajo, ¿no? O en incumplimiento de obligaciones que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral o en inobservancia del reglamento interno de trabajo. Tal vez a propósito del embarazo es precisamente de que alguno de estos elementos no logra distinguirse nítidamente, ¿no? Situación que en todo caso tendrá que identificarse oportuna y adecuadamente para efectos del impulso del proceso respectivo. Vamos con el despido fraudulento. Miren, hasta aquí hemos visto el tema del despido nulo, que es una categoría muy singular, muy especial, como le están viendo, muy propia del derecho del trabajo también, pero desde un punto de vista legal. O sea, es el derecho del trabajo sustantivo el que define estas variables. Les pido, por favor, perdón un instante que tengo una interrupción precisamente de la universidad. Solo un instante, por favor.
Bien, señoritas y señores estudiantes, les pido las disculpas del caso, pasa que tenemos la coordinación de un evento, así que bueno, prolongaremos el tiempo que resulte necesario para subsanar lo que estamos tratando. Vamos a retomar lo que estábamos indicando en relación al despido fraudulento. Por favor, les pido retomar la atención al contenido de nuestra asignatura a fin de evitar contratiempos. Con las disculpas del caso, ustedes saben, esto no es habitual, pero desde en la mañana estamos que hablábamos con otros colegas por situaciones que se tienen que reajustar, pero en fin, son cuestiones de total fuerza mayor que les pido sepan pasar por alto porque no son habituales en nuestra asignatura. Muy bien, decimos, este despido se produce cuando se despide un trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño. No perdamos de vista que tanto el despido fraudulento como el despido incausado, señoritas y señores estudiantes, son dos constructos teóricos provenientes del Tribunal Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ha sido la jurisprudencia, ¿no?, quien ha creado estos conceptos, y lo digo generosamente porque en realidad vienen transpolados de otra realidad jurídica, ¿no? Valga la redundancia, o sea, los elementos que integran, desde cualquier punto de vista, la noción original del despido fraudulento y del despido incausado, fueron diseñados hace algún tiempo por el Tribunal Constitucional Español y basándose en realidad propia de la península. Mientras que en nuestro país el constructo de la protección contra el despido arbitrario, como la llama hoy la Constitución del Estado, para efectos prácticos, la estabilidad laboral, como se denomina en nuestro país hace 40 años, pues ha tenido siempre y ha merecido siempre un tratamiento legal, de suerte tal que no ha sido la justicia constitucional, no ha sido el Tribunal Constitucional o su antecesor, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el que diseñó respuestas para estos efectos. Ha sido, en sus defectos, sí, el Poder Judicial, el que siempre ha tenido a su cargo, y con las variables que explicamos al inicio de la asignatura, ¿no? Porque de pronto, si no fue el Poder Judicial, fue el fuero privativo de trabajo, ¿no?, cuando la justicia laboral en nuestro país era abordada a partir de esos conceptos. Por esta razón, o por estas razones, porque son más de una, es de que tenemos que mirar siempre con cuidado el constructo de estas categorías. Por cierto, forman parte de nuestro sílabo, por eso es de que las desarrollamos y no somos ajenos a su conocimiento, pero tenemos que entender cuál es su origen, ¿no?, hacia dónde van y en todo caso, qué es lo que quieren resolver. Bueno, entonces, vamos hacia adelante. Este despido se produce cuando se despide un trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño. Esa frase, ánimo perverso y auspiciado por el engaño, tengámosla siempre presente cuando hablemos de un despido fraudulento. ¿Qué es un fraude, no? Es una lesión en la concepción del acto, porque recordemos que el despido, además de un hecho, es un acto, es una decisión que tiene que trasuntarse instrumentalmente, y que el acaecimiento de ese acto podría haber estado, ¿no?, formulado, esbozado, estructurado a partir de un propósito malévolo del empleador. Auspiciado por el engaño, porque con el fraude se engaña a terceros, ¿no? O sea, el fraude puede ser urdido por un solo sujeto o por dos, pero para perjudicar a alguien, así lo dice el Código Civil, o en todo caso podría estar avivado por la perversidad, ¿no? Y acá vamos a ver, grosso modo, cuáles son las variables que nos presentan un despido auspiciado, ¿no?, por el engaño o con ánimo perverso. Nos dice, de manera contraria a la verdad. O sea, un despido falaz, ¿no? Un despido farsante, ¿no? Y rectitud de las relaciones laborales. O sea, un despido en contra de los principios más naturales, un despido antilaboral desde todo punto de vista. Aun cuando se cumpla, dice, formalmente con la imputación de una causal, pues sí, o sea, va a haber un documento, va a haber lo que se denomina una carta de preaviso, ¿no?, o una comunicación de cargos, como le llaman en otras entidades o en otras empresas, ¿no? Eso formalmente va a ir.
¿no? Y los cánones procedimentales, se va a utilizar un notario, se va a cursar el documento, se va a conceder un plazo, ¿no? Como sucede, dice, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios. Claro que hay un riesgo, ¿no? De que en esa eventualidad la imputación no pueda ser acreditada, pero a veces la audacia supera cualquier concepto, digamos, de razonabilidad, ¿no? Y se deposita más bien en el ámbito de la temeridad. Si les contara desde mi modesta experiencia las cosas que he visto a nivel nacional y las formas en las que se ha querido, por ejemplo, simular el despido de un trabajador, haciéndolo calzar con hechos cometidos por otro trabajador, sobre pretexto del parecido físico, ahora que está tan de moda las cámaras, ¿no? O, por ejemplo, por la similitud entre los nombres en empresas donde se manejan, pues, planillas de 1.500, 2.000 trabajadores, ¿no? O hace poco nada más, aunque yo ya no estoy en la defensa, pero tuve ocasión de ver por pura casualidad los actuados de un proceso, sin mi intervención, sin mi participación, solo por temas didácticos, y donde a propósito del tema del trabajo remoto, ¿no? Y el hecho de que un trabajador había sido incorporado a una empresa en el periodo pandémico y que nunca le habían visto la cara, pues el hecho de atribuirle situaciones aparentemente cometidas por otro trabajador, ¿no? O sea, cosas de ese orden que a veces desafían pues las reglas normales del ordenamiento y que en todo caso ameritan de nuestra parte siempre una visión crítica de lo que estamos planteando, ¿no? Dice, hechos inexistentes, notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o asimismo se le atribuye una falta no prevista legalmente. Yo diría, pues, oye, habría que estar realmente afectado, ¿no? Habría que estar enajenado para plantearle a un trabajador una falta que no está prevista en el ordenamiento, o vulnerando el principio de tipicidad, ¿no? Lo que no está concebido dentro del artículo 25 como comisión de falta, pero pasa, señoritas y señores estudiantes. Pero como están viendo, es un abanico inmenso de situaciones que connotan esto del ánimo perverso auspiciado por el engaño. Dice, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad mediante la fabricación de pruebas. Yo recuerdo mucho una práctica antilaboral de muchas empresas hace algunos años que consistía en la firma de papeles en blanco a los trabajadores. Sobre todo aquellos que tenían, digamos, una actividad volante, ¿no? Una actividad infrecuente en el ámbito de sus tareas productivas, ¿no? Digamos, vendedores, colocadores, asesores comerciales, ¿no? Les hacían creer que como parte de la garantía frente a algún riesgo que pudiese significar el manejo de cierta cartera o cierta información, tenían que suscribir papeles en blanco. Papeles en blanco que luego eran llenados temerariamente por los empleadores, digamos, con cartas de renuncia. Entonces, miren ustedes hasta dónde puede llegar la noción jurídica o el alcance jurídico de un despido fraudulento. O sea, que si a alguien le hubiesen hecho firmar un documento en blanco, posteriormente llenado con una carta de despido, podría perfectamente reputarse la fraudulencia de ese despido y discutirse más allá de su origen constitucional en la vía laboral. O sea, a través de un proceso que, como ustedes ya han visto, cuando la pretensión es la reposición como pretensión única, va al proceso abreviado y es la vía laboral la que resuelve el conflicto. O sea, los jueces laborales pueden disponer la reposición de los trabajadores, no necesariamente los jueces constitucionales. Por supuesto, basados en este fundamento teórico, jurídico, doctrinario proveniente del Tribunal Constitucional y en la forma que venimos narrando. Muy bien. Sigamos. Más sobre el despido fraudulento. El famoso caso Llanos Huasco del Tribunal Constitucional, ¿no? Que es un caso muy complejo. Es un caso que atinge a otras variables de aplicabilidad de procesos constitucionales en materia de trabajo, ¿no? Pero utiliza en alguna parte de su fundamento, ¿no? La temática puntual, ¿no? La casuística
de este proceso para desarrollar un elemento que ahora nosotros de modo didáctico se los explicamos. ¿Y qué dice el caso, el famoso caso Llanos Huasco, que es un caso de Huánuco, ¿no? Es un caso de un trabajador municipal al que a propósito le dicen no, o sea, no es un caso en el cual el trabajador gana, al contrario, es un caso en el cual el trabajador pierde el proceso y le niegan la reposición porque es un obrero que no ingresó al servicio municipal a través de un concurso. Y se crea este antecedente, este precedente vinculante del Tribunal Constitucional, respecto al cual ya el Poder Judicial se ha apartado muchas veces y que probablemente desde el propio Tribunal Constitucional ya habría recibido enmienda, ¿no? Porque casos posteriores ya no se resolvieron igual. Por una simple razón, y lo explico, porque alguien pudiera estar despertando sus dudas sobre la fundamentación que estamos dando. Y el tema es muy sencillo, señoritas y señores estudiantes. Pasa que ningún obrero municipal entra por concurso. Ningún obrero es captado mediante mecanismos de reclutamiento macro. Y me detengo en esto porque los obreros municipales están adscritos al régimen laboral de la actividad privada. Y si la condición del obrero municipal es el régimen de la actividad privada, por supuesto que calza dentro de la aplicabilidad teórica de lo procesal que estamos estudiando, ¿no? O sea, que tiene que ver con el derecho procesal del trabajo, de aplicación a los trabajadores de regímenes especiales y del régimen común de la actividad privada. Entonces, yo me pregunto, si ningún trabajador municipal en el Perú ha ingresado mediante un proceso de selección denominado concurso, ¿cómo podría establecerse que la ausencia de ese requisito hace inviable la reposición de un trabajador municipal? O sea, prácticamente este precedente le habría cerrado las puertas de modo definitivo, ¿no?, ante abusos laborales a todos los trabajadores obreros de las municipalidades del país. Situación, por supuesto, inconsistente que, como repito, muy rápidamente marcó la toma de posición y de distancia de parte de otros operadores jurisdiccionales y de otros despachos a nivel nacional. En su momento, porque de este precedente hace ya varios años, creo que es del 2015, si mi memoria no falla, o tal vez el 2016, discúlpenme, a veces ya tener tantas cosas en la cabeza evita nuestra precisión en el manejo de estas cosas, pero escribimos un artículo que llegó a ser el más leído en internet sobre el precedente Llanos Huasco. Hace ya algunos años, como les digo, y todavía está ahí por internet, algunos periódicos y revistas lo reprodujeron. Y nosotros ya alertábamos de esa situación difícil, ¿no? Porque fue una explicación de lo que decía toda la sentencia, un resumen de toda la sentencia, para que cualquier trabajador, tal vez sin versación jurídica, pudiese entender de qué se trataba esta toma de posición de parte del Tribunal Constitucional. Entonces, miren lo que nos dice sobre el despido fraudulento. El kit del asunto, el leitmotiv, como dicen en otros países, no estaba centrado en la fraudulencia del despido, sino en esto que acabo de decirles, en la ausencia de un requisito. Pero en lo que respecta al despido fraudulento, dicen algo que nosotros rescatamos para que ustedes lo aquilaten, ¿no? Dice, esencialmente se identifica al despido fraudulento cuando se despide a un trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, de manera contraria a la verdad y rectitud de las relaciones laborales, aun cuando se cumpla formalmente con la imputación de la causal y los cánones procedimentales. Eso lo hemos visto en la definición anterior del autor que citamos. Y lo traemos a colación porque quiere decir que el criterio doctrinario se ha sedimentado en la jurisprudencia y la jurisprudencia, que es otra fuente del derecho, lo está categorizando para que vean ustedes cómo pasa en el mundo jurídico. O sea, es así como la doctrina influye el tratamiento jurisprudencial de ciertas instituciones, incluso el tratamiento legal. Nadie niega la posibilidad de que más adelante una disposición legal nos defina el despido fraudulento. Me parece que no está en el proyecto de la Ley General del Trabajo, pero si en algún momento, ahora que se ha relanzado el Consejo Nacional del Trabajo, este tema se retoma, o el Congreso pues tiene los suficientes pantalones, que uno nunca sabe, para poner en debate ese viejo proyecto que debe estarse empolvando ahí en algún archivo del Parlamento, pues podrá debatirse la eventualidad de una norma definiendo el despido fraudulento. Y habremos sido testigos de cómo algo
que en la doctrina fue definido, tal vez con una variabilidad mucho más amplia, en la jurisprudencia fue aquilatado, aceptado con una variabilidad más reducida, tal vez la ley, con mucha más propiedad, va a darle, ¿no?, un reconocimiento más exacto. Entonces, miren ustedes cómo en relación al despido fraudulento, una temática así de concreta ha podido presentarse en este formato, razón por la cual hemos traído esta incidencia para efectos de su explicación. Más sobre el despido fraudulento. Dice, enumera los supuestos, según el doctor Blancas Bustamante, donde procede el despido fraudulento. O sea, el doctor Blancas Bustamante, en un trabajo muy interesante sobre ese tema, se atreve a desarrollar doctrina sobre los supuestos que dan lugar a despido fraudulento. Y dice, cuando se le imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, o sea, falsos, ¿no?, imaginarios, notoriamente inexistentes. Un hecho, por ejemplo, notoriamente inexistente de un caso que ha sido documentado, ¿no? Se le imputa al trabajador, ¿no?, haber conducido la unidad vehicular sin contar con licencia de conducir. Y el trabajador dice, un momentito, yo soy controlador de ruta, yo no soy conductor, ¿por qué yo tendría que haber conducido y con licencia de conducir? ¿Qué evidencia hay para eso? Si el conductor ha estado, y es más, los dos conductores de la unidad, porque eran transporte interprovincial, el de retén y el de manejo, han manejado la unidad cada cual a 6 horas en relevo, y yo simplemente he controlado en el paso, me parece que era en Canta o en Huarochirí, cuando el vehículo pasa. ¿Cómo es que se me atribuye esa situación de haber conducido y además de no tener la licencia de conducir en la categoría adecuada para manejar vehículos? Si ni siquiera la empresa me ha contratado en condición de conductor, o sea, era el equivalente, y lo dice la sentencia, a que se le hubiese imputado el no tener licencia y el haber conducido al contador o a la secretaria de la empresa, ¿no?, o al cobrador en counter, o sea, hubiese sido exactamente lo mismo. No había más evidencia que no sea esa afirmación. Dice, los conductores saben que no pueden permitir el acceso al volante a nadie, por mucho que sea uno trabajador de la empresa, que no tenga esa condición y que no esté asignado a esa unidad en esa ruta, bajo responsabilidad, y que en todo caso, si eso se hubiese producido, es tanto responsabilidad mía como la de los conductores, y eso no se ha producido, por el simple hecho de que en mi punto, a los 10 minutos de que pase esa unidad, en sentido contrario pasa otra unidad a la cual yo también registro. O sea, ¿en qué momento conduje la unidad? Y más aún en el tramo que ustedes indican, le decía el trabajador al empleador que más o menos es un tramo de 1:30 minutos. O sea, ¿cómo pude haber ido y vuelto en menos de 10 minutos para controlar también a la siguiente unidad? Hecho notoriamente falso, ¿no es cierto? Inexistente. ¿Se dan cuenta? Pero que requiere una explicación. Porque no siempre el parachoque de la notoriedad, mis estimados estudiantes, es la lógica. En este caso, algo de lógica hay en la exposición que hace el trabajador. Mucho de objetividad, ¿no? Porque habla de tiempos, de horas, de distancias. Eso ya no es lógica. Pero a veces cometemos el error al defender de enfocarnos exclusivamente en un tratamiento lógico de los hechos. Sepamos, a propósito de esto, que el derecho del trabajo tiene su propia lógica, que lamentablemente pues no está incorporada en los sílabos de la formación en pregrado, ¿no? Ni en individual, ni en colectivo, ni en procesal, se nos habla de la lógica jurídica del trabajo, que es otra disciplina que en otros países, tengo información, se enseña. Porque la lógica del trabajo, mis estimados estudiantes, no es la lógica del defensor. No es la lógica kantiana, no es la lógica popperiana, no es la lógica formal de positivo más positivo, 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 negativo, 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 positivo, negativo, 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 positivo. No es eso. Entiendan, ¿no? Entonces, trascender a la lógica del trabajo, que es una lógica arbitraria, pasa precisamente por variabilizar los conceptos normativos o paranormativos como los que estamos viendo ahora. Información muy selecta que traemos para ustedes desde la doctrina, porque esto, como vuelvo a repetir, está definido por la jurisprudencia. La jurisprudencia dice en nuestro país, en el Perú hay despidos incausados y hay despidos fraudulentos. Además del despido nulo, del despido arbitrario que le corresponden a la ley. Y en base a eso, el Tribunal Constitucional ha dispuesto la reposición de varios trabajadores a finales de los 90, inicios de los 2000. Después, con la modificación procesal,
Toda esa batería de procesos ha sido trasladado nuevamente a los juzgados de trabajo. Porque los jueces de trabajo, aplicando la misma lógica, o sea, aplicando la noción de lo fraudulento y de lo incausado, disponen la reposición de trabajadores en el marco de procesos de trabajo, no en el marco de procesos constitucionales. Más claro ni el agua. B, nos dice la presentación, cuando se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad. Eso lo hemos visto en el concepto doctrinario original anterior al tema del caso Llanos Huasco. ¿No es cierto? La temeridad de los empleadores que imputan hechos que no están establecidos en la norma y vulnerando el principio de tipicidad. En el literal se nos dice, cuando se produce la extinción de la relación con vicio de la voluntad y mediante la fabricación de pruebas. Vicio de la voluntad, no firma nomás, esto es para tu seguro, pero luego lo rellenan con la carta de renuncia. ¿No es cierto? O la imputación iba con un contenido, la carta de preaviso va con un contenido y la carta de despido viene con otro. Eso lo he visto siempre. Temeridad al 100%, ¿no? Incluso jugando algo que lo voy a decir en términos vulgares, pero la idea es de que se entienda, ¿no? Jugando al cambiazo. Alguna vez he visto eso. Y cuando el trabajador dice, me han despedido con esta carta, resulta que ante el proceso, pero su firma está aquí, la constancia de recepción está aquí, es una carta sobre otros hechos. Usted ha descargado sobre casos totalmente diferentes. He llegado a ver eso. ¿Y cómo la justicia zafa de esos elementos? Bueno, pues el Tribunal Constitucional ha creado esto, más allá de que pudiera o no yo estar de acuerdo en relación a lo que se ha hecho y del origen medio raro que tiene esta situación, pero considero que en algún momento el tribunal ha aportado sobre la necesidad de cubrir, no sé si vacíos, aparentes vacíos de la legislación, para un tratamiento, ahí sí estoy de acuerdo, más preciso de figuras que a veces se presentan en la temática, digamos, ordinaria, puntual, del manejo de las relaciones de trabajo. Muy bien, sigamos entonces. Despido fraudulento. El despido fraudulento es, volvemos a Joel Cáceres Paredes, entonces, un despido ad nutum. Un despido ad nutum, ¿no? Disfrazado de despido justificado. Ojo, que esta frase en latín ya la hemos utilizado antes, cuando hemos hablado del despido arbitrario. Ambos son despidos ad nutum, ¿no? O sea, son despidos que carecen de validez, ¿no? Son despidos que eventualmente la justicia los va a rechazar. Eso es lo que se quiere decir. Cada uno por razones diferentes, por cierto. El anterior lo estudiamos la clase pasada, lo estamos estudiando ahora. Disfrazado de justificado porque aparentemente hay una justificación para ese despido, que se produce cuando se despidió a un trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño. ¿Ven cuánto se repite eso? Ánimo perverso y auspiciado por el engaño, de manera contraria a la verdad y rectitud de las relaciones laborales. O sea, una conducta antilaboral del empleador. Chapucera, baja, ramplona, ofídica, ¿no es cierto? En la que a veces incurren los empleadores para darle forma a estas situaciones. Muy bien. Algo más sobre el despido fraudulento. Puede calificarse esencialmente de dos formas. En relación a la imputación de la causa justa de despido, cuando los hechos imputados como causa justa de despido no existen, o cuando existiendo dichos acontecimientos se atribuye una falta no prevista legalmente. En este último caso puede incluirse cuando la causa justa de despido existe, pero su materialización se produjo como consecuencia de órdenes directas e indirectas del empleador. Muchas veces se ha jugado al gran bonetón en el ámbito del empleo. Dicho de otro modo, también criollo, al peloteo, ¿no? Entonces, la ratio del despido del trabajador pasó de gerencia general a la gerencia de administración. De la gerencia de administración a la jefatura de recursos humanos. De la jefatura de recursos humanos al área de proyectos de documentos. Del área de proyectos a asesoría legal. De asesoría legal regresa a recursos humanos y recién se comunica al trabajador. Oiga, ¿y dónde habría estado el origen de por qué este despido es calificado de fraudulento? ¿Dónde estaría la fraudulencia? Miren, en un escenario tan complejo, porque no, a veces suena fácil decir, ¿no? Es nulo porque a nivel del empleador ha sido animado o avivado por el engaño, ¿no? Y por la toma de medidas de este tipo. Suena fácil, ¿no?
Suena simple. Cuando el empleador pues es una persona natural, es uno solo, pero si el empleador es una corporación, y una corporación grande, donde por área se toman las medidas, o sea, ¿dónde se originó esta decisión? Quedando clarísimo, ¿no?, que en relación a la imputación de la causa justa de despido, ¿no?, los hechos imputados como causa justa no existen, o cuando existiendo, porque pudieron haberse producido esos acontecimientos, se atribuyó una falta no prevista legalmente, ¿no? O sea, hay un desajuste entre el hecho y el derecho, aspecto que se tiene que considerar con carácter fundamental. Algo más sobre el despido fraudulento, perdón. Y el segundo supuesto, al que hace referencia Joel Cáceres, probablemente quien desde los artículos científicos con mayor prolijidad ha estudiado este tema, dice, en relación a otras formas de extinción del contrato de trabajo, cuando el vínculo se extingue con alguno de los vicios de voluntad o por la fabricación de pruebas. Los vicios de la voluntad son los vicios de la voluntad del acto jurídico, del Código Civil, ¿no es cierto? La lesión contractual, ¿no?, la simulación, en fin, lo que está en el constructo teórico del derecho civil. O por la fabricación de pruebas, ¿no? El trabajador no era profesor en estos periodos, en estos grupos, y el trabajador dice, pero yo he dictado al grupo 6 del año 2001, y he dictado al grupo 9 del 2002, y al 10 del 2003. Entonces, fabricación de pruebas. Muestre, exhiba los registros, señor, ahí están mis firmas. Dice ustedes que yo no he trabajado, ahí están mis firmas. Yo vi eso en un proceso. Y presentaron registros de una entidad educativa idiomática, ¿no?, de un instituto de idiomas, donde aparentemente otros eran los profesores de esos cursos. El trabajador sabía perfectamente de que eso no podía ser posible, tachó el documento, hasta inició un proceso penal por la prefabricación de estos documentos. Miren hasta dónde puede llegar estos temas, ¿no? O sea, conscientes de que estamos hablando de dos escenarios distintos, ¿no? El desajuste jurídico en el primero, entre los hechos y el derecho, y en este caso, la cara dura, ¿no es cierto? O sea, irse contra el mundo, ¿no? La audacia en su máxima expresión, incluso fabricando pruebas. Dice, es el caso, por ejemplo, cuando el trabajador firma una carta de renuncia por algún acto de intimidación o error producido por el empleador. No solo es el documento en blanco para ser llenado después, ojo, es cuando por intimidación, o sea, lo diré en sentido figurado, cuando al trabajador se le pone pues una pistola en la cabeza y se le dice, firma esta carta de renuncia o hasta aquí llegaste. Lo digo en sentido figurado, ¿no? Porque las formas de intimidar al trabajador pueden ser muchas, que esencialmente pasan por temática económica, ¿no? Por tema de beneficios sociales. Recuerdo a alguien que fruto de su ignorancia le hicieron creer de que si no firmaba esa carta no le iban a pagar los beneficios sociales. Él no sabía que por mucho que fuese despedido, sus beneficios los iba a recibir. Eso ya me lo contó ex post facto, o sea, después de los hechos. Sin embargo, las cosas se produjeron de esa manera. A tomar en cuenta, esta categoría y la literatura que existe en relación a ello y la conferencia que vamos a plantearles a ustedes como parte de la lectura de la próxima semana, donde se desarrolla esto con bastante detenimiento y se ponen muchos ejemplos. La idea de que ustedes sigan los videos o lean los documentos que les alcanzamos es de que profundicen el conocimiento sobre aquello que ya hemos desarrollado en clase. En clase los acercamos al conocimiento. En clase les facilitamos la información de primera mano y probablemente la explicación que consolide esta información. Pero vamos siempre un paso más allá a partir de la información complementaria. Y veamos a contracorriente lo que dice el despido incausado. Como son constructos del Tribunal Constitucional, como ambos son conceptos diseñados por el Tribunal Constitucional, ¿qué mejor que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia para decirnos, como leímos en el caso Llanos Huasco, ahora el expediente 2252-2003 en materia de amparo del Tribunal Constitucional, con el siguiente aporte en relación al despido incausado. Dice, el despido incausado se produce cuando el trabajador es despedido de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin que su empleador le haya expresado causa alguna derivada de su conducta o su labor que justifique su despido. Queda clarísimo, ¿no es cierto? ¿A esto qué le llama la casuística? Este es el despido cuando al trabajador le cierran la puerta. Dicen, no entra más. Oiga, ¿y quién se lo comunica? El vigilante dice que ya no puedo entrar, que ya no soy trabajador. Habrá que hacer constatar, ¿no?,
el hecho del despido. Habrá que traer un policía o un inspector de Sunafil para que verifique que eso efectivamente es así, que hay una orden que dice que ese señor no entra más al centro de trabajo. No obstante ello, podría ser también que estemos ante un supuesto donde haya comunicación escrita, donde por escrito, con documentos, se le haya dicho, oiga, señor, usted ya no viene más al empleo, ¿no? Pero en ese documento dice, sin que su empleador le haya expresado causa alguna derivada de su conducta o su labor que justifique su despido. Por ejemplo, he visto casos donde les dicen, se le retira la confianza otorgada y no se dice más. Atentando, por supuesto, el tema de la justificación, ¿no? Cuando se trata de un trabajador que no es necesariamente trabajador de dirección o de confianza. O se le dice, se le da las gracias por las labores desempeñadas, pase por contabilidad para el cobro de sus beneficios sociales. Y no se expresa causa. Entonces, díganme, ¿qué diferencia hay entre que el vigilante no te deje entrar y te cierre la puerta en la cara y que cursándote una carta se acuda a un eufemismo sin explicación respecto del fenómeno que se está tratando? Más allá de que en un caso o en otro pudiese haberse actuado con un poco más de educación, ¿sí?, sobre el tratamiento del tema, diferencia medular entre un escenario y otro no hay. Es exactamente lo mismo. O sea, un despido incausado es un despido sin causa. Sin causa. Es un despido carente de justificación. Y frente a él, ¿no?, la eventualidad de solicitar la reposición del trabajador. Tanto el despido fraudulento como el despido incausado, en ratio inmediata, son despidos que se asocian con la pretensión de reposición. Y precisamente el constructo teórico del Tribunal Constitucional responde a eso, ¿no? O sea, a la aparente necesidad de que el trabajador no puede reponerse sino a través de estos ejercicios de orden teórico, ¿no?, de orden teórico constitucional, dándole forma a la situación que estamos describiendo. No es muy complejo, abarca aspectos dispersos, como les dijimos al inicio de la clase, pero es algo que, volviendo a leer las diapositivas, volviendo a atender eventualmente los alcances de la clase de hoy y de pronto atendiendo con precisión la conferencia que vamos a colocar en el campus virtual para su desarrollo en función de la próxima clase, hemos de satisfacer cualquier situación, cualquier desajuste que pudiera haberse dado en el ámbito teórico. No obstante, señoritas y señores estudiantes, este es el momento en el cual participamos y en el marco de nuestra participación intentamos mejorar nuestras calificaciones. No me cansaré de decirles que todavía hay varios que no han participado en la clase de hoy o en las clases anteriores, mejor dicho, de suerte tal que siempre pediremos la mayor cantidad de manos levantadas con el afán de mejorar sus puntajes. A ver, ¿quiénes van a participar hoy día? Por favor, tengan la bondad de levantar la mano. Carlos Daniel ha levantado la mano, lo escuchamos. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían las diferencias entre el despido fraudulento y el despido nulo? Perdón, no le escuché bien la parte final. ¿Cuáles serían las diferencias entre el despido fraudulento y el despido nulo? Y el despido nulo, pues bueno, queda clarísimo. El despido nulo responde a un menú de opciones, como lo hemos visto. El despido nulo está tratado por el artículo 29 del Decreto Supremo 0397-TR. Es un despido por discriminación. O sea, en el despido nulo hay fundamentación de un hecho que viene agazapado en otro distinto. A alguien se le está despidiendo por ser dirigente sindical, pero aparentemente se dice en la comunicación de cargos que se le va a echar por haberse apropiado de engrapadores de la empresa, de modo sistemático. Entonces, ahí hay una imputación concreta. En el despido fraudulento lo que va a haber es fabricación de elementos probatorios, ¿no? Van a haber imputaciones con generalidades, ¿no? Va a haber lesión a los deberes esenciales del empleador, pero de pronto también va a haber una afirmación de hechos, va a haber una imputación formal, pero que no responde a un menú de opciones cerrado, como en el caso del artículo 29. El artículo 29, como hemos visto, tiene que ver
con trabajadoras embarazadas, con dirigentes sindicales, ¿no? Con poblaciones vulnerables, con derechos de segmentos dentro de la sociedad. O sea, el escenario realmente es distinto, es diferencial. Entonces, me llama más bien la atención que encuentre usted una asociación entre uno y otro como para tener que diferenciarlos. Bajo su propia definición, ambos terminan diferenciados. Y ¿Alguna gracias, otra doctor. participación, por Sí, favor? doctor. Más participaciones, señoritas, señores estudiantes. No dejen pasar la oportunidad de mejorar sus calificaciones, por favor. Ya saben que en nuestra asignatura luego no hay situaciones vinculadas a una oportunidad, un examen más, un trabajo. Eso no, carece de sentido para nosotros. Greta Gisela ha levantado la mano, le escuchamos. Buenas tardes, doctor. Bueno, en sí es sobre la clase pasada me quedó una duda. Por ejemplo, si un trabajador es despedido por causa justa, de repente lo encontraron llevándose implementos del trabajo, etcétera, y lo despiden, pues, pero él y le abren juicio, etcétera. Sin embargo, igual la empresa está comprometida a reconocerle la liquidación y todo eso, o porque, por ejemplo, el monto que él ha robado de la empresa ha sido mayor o eso. No tengo claro. Bueno, eso no lo hemos tocado porque en realidad es un hecho derivado. Eso se estudia en el derecho sustantivo, eso no se estudia en el derecho procesal. Pero recuerden ustedes las variables de enfoque que se dan a partir del tema. O sea, no es porque en el proceso al trabajador le inician tal cosa y como consecuencia de... No, el tema sustantivo claro es el siguiente. Yo en todo caso le agradezco la pregunta porque me permite entrar a un aspecto que no forma parte de nuestro sílabo, pero que está considerado en la legislación, que es la retención de beneficios sociales. Los trabajadores tienen derecho a gozar de beneficios sociales en cualquier supuesto, sea que renuncien, se jubilen, cesen, sean despedidos. En cualquier supuesto, los trabajadores gozan de beneficios sociales. Más, en los casos en los cuales los trabajadores son despedidos con afectación del patrimonio del empleador, no solo si el trabajador se hubiese apropiado ilícitamente de algo, hay otras variables también muy complejas que, bueno, no vienen al caso plantearlas porque son muchas y en realidad, no, como les digo, no es parte de nuestro sílabus, pero en cualquier supuesto donde hubiese habido afectación, digamos, el trabajador ni siquiera robó ni hizo nada, simplemente chocó la unidad vehicular en la que estaba trabajando, estaba en estado de ebriedad, esa unidad vehicular costaba $50,000 y ahora está inservible. ¿Hay algún nivel de reparación? Lo dijimos, hay responsabilidad, además de laboral o administrativa, hay responsabilidad civil y hay responsabilidad penal de parte del trabajador. Entonces, hay necesidad de reponer esas variables. Pero para echar mano de la liquidación de beneficios al cabo de la relación de trabajo, el empleador tiene que retener esos beneficios. Tiene que decirlo, tanto en la comunicación de cargos, o sea, en el preaviso, como en el despido. Tiene que retener esa situación. ¿Para qué? Para que no se entienda como una retención ilegal, como una, más bien, apropiación del empleador de esos recursos, porque la ley de compensación por tiempo de servicios dice con claridad de que los beneficios sociales se pagan dentro de las 48 horas de producido el cese. Entonces, no es algo que el empleador pueda hacer mecánicamente, automáticamente. Tiene que expresarlo. Y en todo caso, cuando se inicia el proceso, porque en mérito a esa retención, el empleador tiene que iniciar una indemnización de daños y perjuicios contra el trabajador en sede laboral, no como proceso civil o no como parte de un proceso penal, que pudiera darse, por ejemplo, como consecuencia de ese accidente de tránsito que describimos, ¿no? Tiene que haber un proceso civil
tiene que haber un proceso de trabajo, por supuesto con contenido de derecho civil, porque eso no es laboral, ¿no? Pero en el que se discute esa retención que se ha hecho. ¿Para qué? Para que el juez diga, eso que usted ha retenido, empleador, ahora es suyo, efectivamente, porque los daños que se le han ocasionado tienen que ver con el incumplimiento de obligaciones, y en lo que respecta a usted, parcialmente, es más, incluso el daño es mayor, pero al menos esa retención la convalidamos. De eso se trata, o sea, tiene que haber un procedimiento. No es una situación suelta, dejada al arbitrio o automática, ¿no? O sea, lo estoy echando porque me ha robado, entonces yo no le pago nada, pues me quedo con lo que le debo. O sea, es imposible. Tengamos en cuenta, además, de que la compensación por tiempo de servicios, que es la columna vertebral de la liquidación, que es el monto más fuerte de la liquidación, hoy por hoy se deposita. Entonces, esos montos no están bajo el manejo del empleador, están bajo el manejo de un banco. Banco que le cancela, ¿no? O libera esos fondos a favor del trabajador cuando se le emite al trabajador una carta de cese. Entonces, hoy la emisión de esa carta de cese está condicionada precisamente a que uno tenga un certificado de no deudor con el empleador. Porque pudiese ser que ni siquiera lo han despedido, él ha renunciado, se está yendo en las condiciones más amicales y fraternas. Pero no ha devuelto pues la laptop que le dieron para trabajar, tampoco unos libros, ¿no? Unos instrumentos costosos que tenía que utilizar, pero ahora que ya no es trabajador tiene que devolver. Entonces, como garantía, hasta que se produzca esa devolución, no se emite la carta de liberación. A tener presente esos elementos, ¿no? Que no están establecidos en la ley, pero son casuísticos. Más si se va a retener, porque el empleador va a decir, oiga, no, por mucho que pase el plazo, que usted me lo pida o lo que sea, no le voy a pagar. Está retenido, señor. Eso se le comunica en la carta de despido. Y eso condiciona que se inicie en el plazo de 30 días, ¿no? La norma dice 30 días naturales, se entiende 2 meses, ¿no? Porque la jurisprudencia ha indicado que son días hábiles, ¿no? 2 meses para iniciar el proceso de indemnización de daños y perjuicios. O sea, no es un tema suelto, viene asociado, pero como les digo, es todo un tema que lamentablemente no forma parte de nuestro sílabo, sino ya lo hubiésemos desarrollado, o yo les diría, como les comento, cuando esto pasa, lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Lamentablemente la retención de beneficios sociales no está en nuestro horizonte, pero me extiendo un poquito explicando esta situación a propósito de su interrogante. Julia Isabel ha levantado la mano, le escuchamos. Buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿Cuál es el procedimiento para que, por ejemplo, se inicie un despido a un trabajador? ¿Cuántas faltas tiene que tener el trabajador para que sea despedido? Bueno, su primera pregunta no tiene que ver con la segunda. ¿Cuántas faltas? Una. Eso lo hemos explicado hasta la saciedad. La primera puede ser la última. Recuerden, principio de razonabilidad. ¿Quién es razonable? El empleador. Si el empleador considera de que la primera falta reviste la suficiente gravedad como para hacer inviable el sostenimiento del vínculo laboral, la primera falta es la última. No hay tal tratamiento. En otros países se maneja eso que le llaman tarifación o tasación de la falta grave, ¿no? Dicen 2 llamadas de atención es una suspensión. 3 suspensiones es un despido. En otros países es así. En el Perú nunca ha sido así. Yo no sé realmente por qué existe a veces esa percepción desde algunas personas en relación a estos temas. No hay tal situación. Ni la sumatoria de faltas es la que da lugar al despido. Una falta, suficiente. El empleador razonable, ante la eventualidad del conflicto, la posibilidad de acreditar los hechos y se acabó. O sea, quien califica que los hechos son graves es el empleador, por tipicidad respecto de los supuestos del artículo 25 que hemos estudiado hasta el cansancio. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo se inicia el procedimiento? Una vez identificado, claro, no nos hemos detenido en eso todavía, lamentablemente tampoco es parte de nuestro sílabo, pero una vez identificado, está en la ley, artículos 26, 27, 28, lo pueden leer y lo van a entender, es un artículo por cada supuesto. Identificado el hecho, el trabajador es emplazado por el empleador, recibe una carta donde dice, usted ha incurrido en tal falta, se le da 6 días para que descargue.
Sea que descargue o no descargue, el empleador toma la decisión. Al cabo de esos 6 días, de echarlo, si es que lo que ha descargado, asumamos que ha descargado, no es suficiente, no tiene evidencia, no lo convence, pues sí lo echa. Eso es, o sea, no es un gran tema, una gran fórmula, está dicho así en la ley. Es algo muy, muy sencillo. Y supongo que ese es el motivo por el cual no forma parte de nuestro sílabo, pero en todo caso nosotros lo explicamos de ese modo, ¿no? Y si tienen dudas sobre el tema, simplemente escuchen lo pertinente a los videos que les hemos asignado, donde se tocan algunos aspectos relativos, o de modo mucho más fidedigno, vayan a la fuente. O sea, vayan al dispositivo legal. Ya les vengo a decir, artículos 26, 27 y 28 de la 0397 TR. Ahí está absolutamente todo a sola vista, ¿no? Se lee y clarísimo. No requiere de mayores especulaciones. A ver, Humberto ha levantado la mano, lo escuchamos. Sí, doctor. Mi pregunta iba en torno a los tipos de despido, a excepción del despido justificado, claro está. Eh, ¿Por qué razón o por qué motivo se aplicaría el lucro cesante solamente en los despidos como el nulo o el fraudulento y no en los despidos de incausado o injustificado? Bueno, yo siempre he sido resistente al tratamiento de categorías extralaborales en el ámbito del derecho del trabajo. El lucro cesante es una categoría del derecho civil. El lucro cesante significa la percepción de los conceptos que producto del hecho se frustraron y que debieron de recibirse en su oportunidad. En materia de despido nulo existen las remuneraciones devengadas, así que ahí no hay lucro cesante. Mucho cuidado, no es lo mismo, ¿eh? Incluso hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha generado una diferencia bastante radical entre un concepto y otro. Las remuneraciones devengadas están reconocidas, remuneraciones devengadas o caídas, que también se le llama así, están reconocidas en la legislación, en el artículo 29 y siguientes de nuestro ordenamiento, en el 0397TR, por si acaso. ¿Mm? Así que no estamos hablando de lucro cesante. Ahora, si producto de un despido con lesión de derechos fundamentales, como ocurre en el ámbito del fraudulento, incluso del incausado, luego se impulsa, ¿no?, mediante indemnización de daños y perjuicios por lucro cesante, el equivalente a las remuneraciones dejadas de percibir. He visto sentencias en los dos tipos, ¿ah? Yo no sé por qué emergería esa interpretación suya de que en los despidos incausados no se da. O sea, yo los he visto en ambos. Aunque también he visto casos en los cuales se han perdido, en ambos, pero por variables mucho más complejas que son de derecho civil, lo vuelvo a decir. Porque el lucro cesante es un concepto del derecho civil. Por supuesto que en el ámbito de estos procesos se prueba con la boleta, con el contrato, con elementos adyacentes, pero el tratamiento, en la fundamentación, la lógica, ¿no?, de la antijuridicidad y los efectos materiales de los hechos antijurídicos tienen basamento civil, porque no vamos a encontrar una sola norma en materia de trabajo que se ocupe de esos conceptos. Pero tanto sentencias a favor como sentencias en contra, en esos dos tipos de despido con lesión de derechos constitucionales, los he visto. Entonces, no, salvo que usted tuviera algún soporte, pues no sé, doctrinario, algún profesor que afirme lo contrario, no sé. En todo caso, le devuelvo la inquietud parcial en ese aspecto, ¿no? Bueno, sí, doctor, tengo entendido que por cada tipo de despido se aplica algún remedio, alguna tutela adicional. Y la tutela adicional para el caso de los despidos nulos, tengo entendido que parte por un tema de lucro cesante de daño moral. Y esto Grave es error, pues. Quien esté escribiendo porque, eso no sabe de derecho de trabajo. Simple, porque porque, basta leer, yo le invito, lee el artículo 30, 31 de la 0397 TR y usted va a ver que ahí se habla de remuneraciones devengadas. No se habla de lucro cesante. claro, porque tengo entendido que el tema del lucro cesante de daño moral para despidos nulos está en el Pleno Jurisdiccional Nacional y Procesal Laboral 2019. Esa es Peor, pues, bueno, no me sorprendería, porque a veces, o sea, si está en la ley, Humberto. O sea, si está en la ley, necesitamos de un pleno jurisdiccional. ¿Qué sentido claro. tiene? O sea, la ley, que está por encima de cualquier reunión de jueces, dice
que son remuneraciones devengadas. O sea, es una pretensión específica, claro. es una categoría del derecho del trabajo, no es lucro cesante. Ah, bien. Así de sencillo. Si la ley lo dice, en todo caso, y los jueces están preocupados porque ha surgido una nueva teoría, una nueva doctrina en relación a eso, bueno, pues que promuevan una iniciativa legislativa para modificar el Decreto Supremo 0397-TR, pero que no se inventen cosas, ¿no? Ya, doctor, con eso puedo contrastar y sacar un Lea la análisis. norma, léalo. Yo no lo estoy sorprendiendo. Usted no tiene por qué creer en mí. Lea la norma. La norma es clara. Dice remuneraciones devengadas. Cabe. Es más, o sea, es el único proceso en materia de trabajo, el despido nulo, donde, digamos así, la reparación material consistente o equivalente al tiempo dejado de laborar está establecido por la ley con claridad. Y dice, en el despido nulo se pagan remuneraciones devengadas e intereses, dice así, concretamente dice la norma. Entonces, ¿para qué gasificamos una situación que emerge de la norma? En los otros dos supuestos de lesión constitucional, yo, como le digo, he visto sentencias de los dos tipos, diciendo sí y diciendo no. Ahí sí, con lógica del lucro cesante. Claro. Pero en remuneraciones devengadas no hay nada que decir sobre lucro cesante, porque es otra categoría. Y créame que lo es, porque esto del despido nulo con remuneraciones devengadas ni siquiera nace con el decreto legislativo 728, o sea, el año 91. Nace con la ley 24.514, el año de 1986. O sea, en materia de trabajo es más antiguo que caminar de pie. Y siempre ha sido así. Entonces, cuando ni siquiera se miraba las variables del derecho civil como una suerte de soporte, de retén a la reparación cuando el trabajador es despedido. Entonces, la lógica de la remuneración de vengado o caída siempre ha sido de derecho de trabajo y no de derecho civil. Más, coincidirá conmigo con que la idea reparadora del lucro cesante es de derecho civil, no de derecho del trabajo, ¿no es cierto? Claro, claro, en ese aspecto sí. Pero también se puede aplicar. No, no es que no se pueda. O sea, hay disposiciones, hay jurisprudencia que nos dice que sí, pero no en materia de despido nulo. En materia de despido con lesión constitucional, sí. En materia de despido nulo, no, porque hay remuneraciones devengadas. Claro, ya existe esa figura, Por las supuesto. ¿Y remuneraciones devengadas. a qué se llama remuneraciones devengadas? Al monto exacto que debió de percibir el trabajador durante los meses que dejó de laborar. E incluso los otros derechos, ¿no? Los sobrecostos laborales que fruto del despido no percibió. Por ejemplo, depósito de compensación por tiempo de servicio. Por ejemplo, gratificaciones. Por ejemplo, por mencionarle. Incluso los depósitos al sistema privado de pensiones. O sea, digo yo, ¿qué lucro cesante pudiera abarcar eso que el derecho del trabajo con absoluta y meridiana claridad lo propone? No habría sentido, ¿no es cierto? O sea, el derecho civil tendría un efecto reparador inferior al efecto reparador del derecho del trabajo, ¿no le parece? Pero mucho mejor sería remuneraciones devengadas. Pero largo, pues, Claro, claro. El para su efecto reparador aplicabilidad. es muy superior, Claro, pero claro, claro. solo para despido nulo. Claro, aplicaría solamente para ese tipo de despido. Así es, Y efectivamente. en cuanto al despido fraudulento, doctor, ¿qué se sobreentendería por, tengo entendido que una tutela del despido fraudulento es los daños punitivos? ¿Qué se sobreentiende por daños punitivos? Son los efectos, ahí se habla de punición civil, ¿no? O sea, el hecho punible no hace atingencia a connotación penal, pero habla de los efectos gravosos de la decisión de apartar a un trabajador, digamos, pues con fabricación de pruebas, ¿no? Como lo sostiene tanto la doctrina, y que tendría que merecer algún tipo de sanción adicional. Téngase presente que además del lucro cesante, que importa el tema de las remuneraciones dejadas de percibir, cabe la posibilidad de plantear daño moral y daño contra la persona. Yo he visto sentencias que en el ámbito reparador, además del lucro cesante, plantean daño moral y daño contra la persona. O sea, indirectamente están haciendo alusión a esas otras consecuencias de gravedad sobre el trabajador que van más allá de lo que corresponde, ¿no? O sea, más allá digamos, de las consecuencias puramente laborales. Esa es la frase. ¿De acuerdo? Ya, doctor, muy Muy amable. bien. Gracias por Muy despejar la bien, a duda. usted, a usted. Andy ha levantado la mano, por favor, más rápido porque la hora ya nos ganó, creo, para efectos de nuestro control. Por favor.
Sí, doctor, buenas. Le quería consultar cómo se procedería en el caso de que un trabajador incurra en una causal de despido, pero sin embargo se aprecie de que su empleador actuaba de una manera ¿no? que discrimina, ¿no? al trabajador, por ejemplo. Pues no me queda claro, ¿ah? O sea, tendríamos que ver el tema con un poquito más de objetividad. A ver, si se explica mejor otra vez a través de un ejemplo, nos vamos a entender bien, ¿no? Claro, por ejemplo, si el trabajador es despedido por una causal, ¿no? de despido, por ejemplo, falta de palabra a su empleador, pero sin embargo se aprecia de que, por ejemplo, el empleador acosaba, ¿no? al trabajador, le mandaba mensajes como discriminando, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es que estaríamos en un supuesto muy complejo. O sea, en realidad el trabajador tendría que haberse defendido de esa manera y decir, la verdadera razón por la que me están echando es esta, ¿no? Y plantearlo en el marco de un despido nulo, que en todo caso matiza lo que estamos tratando, lo que estamos viendo, ¿no? Tendría realmente que hacerse objetivo, ¿no? Desde cualquier punto de vista, ¿no? Tendría que hacerse viable, tendría que hacerse tangible, ¿no? Entonces, desde ese supuesto yo creo que tendríamos que estar realmente ante un hecho verídico para poderlo contrastar, ¿no? Muy bien, Gracias, pero igual doctor. tomo nota de su participación porque de verdad es inquietante lo que nos plantea. Bueno, lamentablemente hay personas que están entrando al control de lectura a pesar de que no hemos indicado de que eso sea así. Yo salvo mi responsabilidad, señores, porque hoy hemos tenido una clase con algunos niveles de desajuste en el tiempo. Saben que es una actividad sincrónica, lo hacen por su cuenta y riesgo. Ya no es mi responsabilidad. Luego no me digan, el tiempo no me alcanzó, ya esto no se permitió. Hemos dicho de que aquí todo se hace sincrónicamente, pero hay 5 estudiantes cuyos nombres están debidamente identificados que están haciendo lo que les parece. Aquí no hemos dado la disposición pertinente. En este momento vamos a proceder al reajuste de tiempo correspondiente para que la mayoría pueda entrar. Ya no es mi culpa si a alguien le resta tiempo, no le deja continuar. Lo siento mucho. Siempre decimos que esta es una actividad sincrónica precisamente por estos detalles. Así que, por favor, espero que para lo sucesivo tengamos los criterios necesarios y manejemos estas cosas del modo más adecuado. Estamos habilitando desde este minuto, que son las 3:02 y lo vamos a hacer hasta las 3:20 en términos generales. Vamos a dar los 10 minutos habituales que producimos para estos efectos y créanme que yo prefiero ponderar pues el hecho de que estamos atendiendo las inquietudes de sus compañeros, más que cualquier otra situación de orden formal. Luego no me digan que yo estaba rindiendo y entonces se cerró y pasó. En este momento desde este minuto, están todos habilitados para rendir el control de lectura 10. Pero tenemos además una participación pendiente o ya no, creo que bajaron la mano, ¿no? Bueno, entonces, ¿me confirman que está disponible el cuestionario, por favor? Sí, doctor. Disponible, Muy doctor. bien, 10 minutos para que lo desarrollen y más luego vuelvan a ingresar al sistema para que yo ya tenga para ustedes ahí en el campus virtual tanto el material del siguiente control como las indicaciones respectivas. Muchas gracias, buena suerte.